Bueno, pues en esta breve ponencia que les ofreceré ahora mismo, vamos a hablar desde FCC Aqualia de la vertiente industrial que tenemos en la empresa y el desarrollo tecnológico en el que nos encontramos ahora mismo trabajando. Bueno, básicamente los tratamientos industriales, el mayor protagonista es el tratamiento biológico. Sí que es verdad que hay un amplísimo abanico de tecnologías, pero mayoritariamente, actualmente, la mayor parte de las tecnologías aplicables son biológicas. Los retos con los que se encuentran estas tecnologías es irse adaptando a límites legales cada día más estrictos, actuar sobre compuestos específicos, como puede ser el nitrógeno y el fósforo, y otros compuestos orgánicos como pueden ser los fenoles o componentes, por ejemplo, organoclorados, etc. Cada vez es más relevante el criterio de sostenibilidad. En algunos sectores eso es un aspecto crítico y clave. Hay vertidos industriales que requieren de tecnologías enormemente caras a nivel de instalación y de operación, que incluso pueden determinar su viabilidad a nivel económico. Yo recuerdo, por ejemplo, el sector de curtidos, por la legislación, cuando se empezó a aplicar limitaciones en conductividad, en DQO, en metales pesados, bueno, pues muchas empresas no podían soportar esos costes en su producción. Y luego también hay, ligado a esa viabilidad económica, tenemos la viabilidad ambiental en cuanto a consumo de energía y de producción de residuos. Se busca minimizar esos impactos en los tratamientos. En el pasado, haciendo una reflexión, en el pasado las depuradoras industriales se consideraban puramente pretratamientos. Básicamente, el destino final del agua iba a ser el tratamiento en una depuradora municipal y era un tratamiento para intentar acercarnos a las características que podía tener un agua municipal y tratarla como otras aguas más en una depuradora, ¿no? De aguas residuales urbanas. En 1990, cuando empezaron a desarrollarse las legislaciones, las ordenanzas municipales para vertidos industriales, básicamente lo que poníamos en la mayor parte de los sectores industriales eran físico-químicos o decantaciones o flotaciones por aire disuelto. En algunos casos, si esto no era suficiente porque había una fracción soluble importante, se recurría a biológicos aerobios en estos pretratamientos y solo en casos muy concretos se hablaba de biológicos anaerobios. Los criterios de diseño no eran los que utilizábamos ahora mismo. Se utilizaba la DBO5, cuando en algunos vertidos industriales es un error utilizar DBO5 si no tienes biomasa aclimatada, o criterios de carga másica como se hacía en las urbanas. Esa foto que tienen ahí, esa foto de satélite, es una de las referencias que hicimos hace 34 años, que es la depuradora de Repsol La Coruña, de la refinería de Repsol en La Coruña, que como ven, bueno, básicamente tiene un biológico convencional de fangos activos, no hay eliminación de nitrógeno. Bueno, ahora mismo pues no sería el modelo de planta para poner en ese sector. En la actualidad hay que hacer referencias en el tratamiento, hay que eliminar no solo materia orgánica, sino, como comentaba, nutrientes, fenoles. Los biológicos aerobios son mucho más habituales que los físico-químicos. Siempre que tenemos opción de poner una u otra opción, el biológico aerobio va a generar menos residuos, no va a tener tantos consumos de productos químicos y el criterio de sostenibilidad, tanto ambiental como económica, pues hace que sea el biológico aerobio mucho más frecuente que el físico-químico, aunque aún esos dos tratamientos son mucho más habituales que los biológicos anaerobios. El criterio de diseño ya es mucho más sólido, se basa en modelizaciones, en respirometrías, en unos ensayos previos en muchos sectores industriales muy importantes.
básicamente ahí hay un esquema para que vean un poco la distribución de cada uno de esos tratamientos, aerobios y anaerobios, en especial de tratamientos biológicos en el sector industrial. Esta nube grande serían los biológicos aerobios y esta pequeñita los anaerobios. Los anaerobios solo se utilizan para determinados sectores industriales muy concretos, como pueden ser papeleras, cerveceras, bueno, fábricas en las que hay muchos hidratos de carbono y no hay apenas proteínas o lípidos. La mayor parte de refinerías de petróleo, lisiviados, industria agroalimentaria, conserveras de pescado, mataderos, lácteas, casi todas tienen tratamientos aerobios. La ventaja del tratamiento aerobio es que aquí hay un par de gráficos donde se puede ver la DQO mayormente se elimina por dos vías, en forma de CO2 y H2O, la respiración de las bacterias, más o menos el 50% va por cada vía, una por respiración y otra por creación de nueva biomasa. El tratamiento anaerobio, el habitual, el concebido actualmente, normalmente casi toda la DQO, casi todos esos carbonos que constituyen la materia orgánica del vertido terminan en el biogás y además de una forma reducida, o sea, las bacterias rompen los enlaces pero no son capaces de aprovechar al máximo la energía de esos enlaces y generan metano. La producción de fango, aquí faltaría poner unos 2 kilos o un 2% de la DQO, entre un 2 y un 5% es lo que se genera de nueva biomasa, o sea, las bacterias crecen muy despacio. Y habitualmente, y este es un problema, hay un menor rendimiento, un anaerobio típico a lo mejor tiene entre un 75 y un 85% de rendimiento con las tecnologías actuales, frente a un 90 y mucho por ciento, 95, 99% que puede tener una tecnología aerobia. ¿Cómo vemos nosotros el futuro? Bueno, pues el futuro, esa gran nube de tratamientos aerobios que generan muchos residuos, mucho fango biológico por el crecimiento de la biomasa, lo vemos que se debería reducir. La mayor parte de los vertidos podrían ser tratados por vía anaerobia. Actualmente hay muchos sectores industriales en los que no se utiliza este tipo de tecnologías por un problema, y es que el biológico anaerobio no tiene capacidad de asimilar el nitrógeno. La reducción del nitrógeno es mínima. Si en un matadero, en una conservera de pescado, en una láctea, en una quesera, utilizamos un tratamiento anaerobio, el problema es que nos va a quedar un agua con muy poca DQO, con muy poca materia orgánica, pero una carga de nitrógeno importante, con lo cual no se cumplen los límites. Es más, nosotros tenemos alguna experiencia de plantas en las que en un principio no limitaban el nitrógeno por donde vertían, se ha puesto un sistema anaerobio y cuando han cambiado la legislación hemos tenido que hacer un bypass de un porcentaje importantísimo del agua residual para tener luego DQO suficiente en un tratamiento convencional de nitrificación, desnitrificación y eliminar esa carga nitrogenada. Con lo cual, ese anaerobio que iba a producir mucho biogás y mucha energía, pues al final está infraaprovechado por la eliminación de nitrógeno como se concibe actualmente. Entonces, nosotros hemos patentado un sistema de eliminación autótrofa de nitrógeno, que es el acrónimo de LAN, en el cual con muy poquita DQO, por eso la A de autótrofo, hay una serie de bacterias que son capaces de oxidar parcialmente el amonio a nitrito y con ese nitrito terminar de oxidar el amonio y llegar a nitrógeno gas. Eso abre la puerta a la aplicación de anaerobio en muchísimos más sectores. Ahorrar enormes cantidades de energía, generar biogás. Hay vertidos industriales en los que estamos hablando de 40.000, 50.000 miligramos litros de DQO. En muchos casos, cuando se tratan actualmente a fin de línea, a fin de tubería, son aguas ya más diluidas con aguas de limpieza, pero tienen un potencial de generación de energía importante. Vale.
Estamos trabajando, y voy acelerando, en dos líneas principales. Una, reforzar la parte del anaerobio, para que sean procesos más robustos y más adaptables a muchos sectores industriales. Actualmente los anaerobios más perfeccionados son los de fango granular que se aplican en papeleras o en cerveceras, por ejemplo, pero hay que buscar tipos de anaerobios que sean capaces de lidiar con grandes cantidades de sólidos o de aceites y grasas en el vertido. Para eso, bueno, se puede recurrir a tratamientos anaerobios combinados con membranas, que estamos en fase de probarlos en muchos sectores industriales, ya con plantas pilotos semi-industriales, o otro tipo de anaerobios que funcionan por lotes, con lo cual determinadas dificultades que había de generación de ácidos grasos volátiles en forma continua y que disminuían la eficiencia del tratamiento, pues lo evitamos. Con este tipo de tratamiento secuencial, del cual tenemos una patente, podemos llegar a rendimientos en torno al 95% simplemente con la fase anaerobia, sin un aerobio de afino final. En cuanto al refuerzo, digamos, la robustez de los sistemas anaerobios. En cuanto a la eliminación de nitrógeno, esta es la vía convencional, con una nitritación, una nitratación, todo es la nitrificación, y luego, una vez que tenemos ya todo este nitrato, lo utilizamos. Tenemos que introducir DQO en el sistema para que las bacterias eliminan esta DQO utilizando el nitrato como una fuente alternativa al oxígeno, en una fase anóxica. Esto dificulta el aprovechar, como comentaba, la tecnología anaerobia como una fase previa. El sistema ELAN, que es una modificación del Saron Anamox en una sola etapa y con una serie de modificaciones, de actualizaciones en cuanto a control, en lo que se basa es en ahorrarnos este paso final de nitratación y solo hacer un 50% de la nitritación, con lo cual en la reducción de oxígeno es muy importante y no necesitamos apenas DQO para el sistema. Esto es un poco cómo ha ido evolucionando las fases previas de I+D, cómo se han ido escalando cada vez los pilotos a tamaños más grandes y en la situación en la que estamos ahora mismo. Tanto en aplicación para aguas urbanas, ya se está construyendo el primer ELAN a nivel industrial, y en aguas industriales también ya disponemos de una planta que combina los dos elementos que comentaba, un anaerobio secuencial con un tanque ELAN que solo tiene 300 metros cúbicos y que permitirá eliminar un SBR para nitrificación, desnitrificación de 2.500 metros cúbicos. Estas plantas, obviamente, entendemos que es el futuro de la optimización a nivel de energía y reducción en la producción de fango de los biológicos en la aplicación a la industria. Y por último, agradecer a mis compañeros de I+D, de Aqualia Industrial, que han estado contribuyendo durante los últimos 5 años a que esto ya se pueda materializar en plantas a nivel industrial. Nada más, muchas gracias.